Permítame agradecer la gran invitación y el gran honor que el capitán Antonio Padrón me ha hecho llegar en nombre de toda la junta directiva y los organizadores de tan prestigiosa organización. El tema a discutir hoy o a planteárselo es la sanidad marítima o medicina marítima, pilar del bienestar de la gente de mar. En los riesgos laborales a los cuales se va a exponer el trabajador de mar o gente de mar, marinos, oficiales, durante una labor a bordo de una unidad que se denomina buque. Y que este personaje debe tener unas condiciones de salud idóneas para evitar, uno, que su salud integral decremente, dos, que no sea la causa de accidentes marítimos o marítimos, y tres, que no sea ningún foco de transmisión de enfermedades dentro del buque. La definición de medicina marítima, hay muchas: medicina laboral, del trabajo marítimo, la medicina marítima como tal, pero definiciones concretas yo solamente he encontrado una que de verdad agarra el concepto de medicina marítima y lo engloba en 3 líneas muy cortas. Eso lo hizo la doctora María Canals en una publicación, como ustedes tienen en pantalla, en Médicos Interactivos en el 2012, donde ella dice: la medicina marítima es una disciplina con anclajes en el pasado, muy activa en el presente, pero con grandes perspectivas de futuro. Cuando ella dice que una medicina marítima es una disciplina anclada en el pasado, es que la medicina marítima no es ninguna novedad de este siglo. La medicina marítima viene rodando de siglos anteriores, en una evolución a la par de la evolución del trabajo o la dinámica del mundo marítimo. Eso se da en periodos, 3 de ellos los tenemos ya, que es cuando el buque navegaba a punta de remos, después con velas, más luego con máquinas bien sea a vapor, en combustión interna, nucleares, y bueno, y esto sigue evolucionando, como sabemos, a buques autónomos, semiautónomos, donde aparentemente el ser humano o la mano del hombre no va a estar involucrada directamente o dentro del buque, sino por fuera. Pero ese no es nuestro tema a discutir, pero sí está ya manejado. Cuando ella dice que la medicina marítima tiene un anclaje en el pasado, es porque su evolución no es del siglo pasado, es desde la Edad Media. En la Edad Media, uno de los grandes navegadores fue, por ejemplo, España, y ante la alta tasa de morbilidad y mortalidad de los remeros, porque para aquel tiempo eran los buques de galera, ya denominados galeras, los remeros, el porcentaje de enfermos era muy alto y el porcentaje de muertos casi igual. Entonces el reino de Aragón decide en 1345 que de aquellos barberos cirujanos, conocidos como el barbero, que también extraía piezas dentales, etcétera, y hasta daba récipes para enfermedades, que por cierto son los precursores de lo que hoy en día llamamos cirujanos a los médicos, los que somos médicos cirujanos, tenían que ir a bordo de la galera. Su trabajo era
disminuir la tasa de enfermos y disminuir la tasa de muertos. Realmente, según la historia, esto no fue un recurso que pudiera haber logrado mermar considerablemente las enfermedades o los muertos a bordo. Muertos y enfermos que las galeras dejaban en su trayectoria marítima en sitios específicos de islas, países, continentes, que le llamaban los Lanzarotes, donde ahí desembarcaban el personal enfermo o fallecido. Pero se destaca en todo este tiempo también, en la evolución de la historia de la medicina marítima, destacamos al doctor James Lind, el cual se dedicó a abordar los buques, y en uno de sus viajes, que fue llevado a cabo a bordo del buque Salisbury, toma la decisión de viajar con ellos durante 10 a 11 semanas, más o menos, con una tripulación de 350 marinos. Su destino final era Plymouth, Estados Unidos, hoy Estados Unidos, y observó cómo varios de los remeros se iban enfermando, iban muriendo, dejándolos en esos Lanzarotes, bien sea muertos o enfermos, y terminando de llegar a su puerto destino con 80, nada más, 80 remeros de 350 que tenían a bordo inicialmente. El doctor James Lind entonces comienza un estudio de cuál sería la causa probable de tantos enfermos o tantos muertos, haciendo lo que hoy llamamos los grupos de investigación, tomando una cierta cantidad, todos iguales, de esclavos, de remeros, y dándole tratamientos diferentes a cada uno. Por ejemplo, a un grupo le daba en su dieta vinagre, al otro le daba en su dieta nueces moscada, al otro le daba ingerir agua de mar, a otros les dio o les suministró frutos cítricos, con verduras, inclusive. Su sorpresa es que todos aquellos, o el grupo que consumió limones, naranjas, verduras verdes, se mejoraban sustancialmente, inclusive no morían. Pero los otros grupos tardaban mucho en recuperarse e inclusive fallecían durante el tratamiento. Esto hace que él concluya que la falta de frutos a bordo de los buques y verduras frescas producía una enfermedad que después la conocimos como escorbuto, deficiencia de vitamina C, y que llevaban a los marinos remeros en ese momento a enfermedades e inclusive la muerte. Ya estamos viendo cómo se está anclado en el pasado nuestra medicina marítima. Voy a destacar dentro de esa evolución no solamente la medicina marítima se fue evolucionando en la parte médica, sino que como la medicina marítima es el trabajo marítimo como tal y está involucrado en muchas cosas, cabe destacar aquí, y un paréntesis, que los médicos marítimos tenemos que chequear en las balsas salvavidas a través del informe que está en la parte externa de la cápsula. ¿Saben que es como una cápsula que se abre cuando hace contacto con el agua a través de un cambio de presión de un presostato que está presente ahí? Al caer al mar destapa la balsa salvavidas. Esa balsa salvavidas fue inventada en 1847 por la señora María Kenny Beasley, americana de Filadelfia, y que hizo una balsa con todas las características requeridas y necesarias, según su visión,
que es que tenía que ser una balsa a prueba de fuego, tenía que ser compacta, tenía que ser segura y tenía que tener facilidad de lanzarla y abrirse. Por supuesto, el presostato viene posterior a ella, pero ya ella estaba con esa idea. Ella se inspira en convertir una balsa en balsa salvavidas para salvaguardar la vida de la gente en el mar ante cualquier evento que esos buques tuvieran durante su navegación. Voy a destacar que esta señora muere o fallece en 1904, pero que sus balsas fueron utilizadas, las colocaron en el buque Titanic. Formaba parte de esas balsas su diseño. Un diseño futurista totalmente, que hoy por hoy es el mismo diseño, con mejoras por supuesto, de lo que hizo María Besley. Hoy se utilizan en todos los buques mercantes o buques de pasajeros. O sea, ojo, la mujer ya estaba indagando el mundo marítimo para aquella época. Otro evento que también nos llama la atención, y quiero hacer referencia, que es en Venezuela, es que en el puerto de La Guaira, hoy estado La Guaira, en 1908 se desató una epidemia que arrasó con gran parte de la población de La Guaira, sobre todo los pueblos que estaban cercanos a Puerto La Guaira, los habitantes de esos pueblos, de esos caseríos, se podía llamar así para aquella época, y la enfermedad estaba avanzando impetuosamente, llevando al fallecimiento de muchísimos pobladores de La Guaira. Para aquel entonces teníamos como presidente de Venezuela al general Cipriano Castro, quien asigna al doctor Rafael Rangel para investigar y tratar por todos los medios de contrarrestar dicha epidemia mortal en la zona. Esa epidemia, el paciente presentaba bubones en todo el cuerpo y se le denominó la peste bubónica. El doctor Rangel hizo investigaciones, en su primera etapa no logró concluir precisamente qué era el transmisor de la enfermedad, ni pudo concluir tampoco cuál fue el remedio o cómo tratar la enfermedad para salvaguardar la vida de la población. En una segunda etapa sí lo logra. Pero ¿por qué traigo yo a cotación esto de Venezuela? Porque las investigaciones que se fueron haciendo arrojó que esa peste bubónica era transmitida por los roedores que venían a bordo de los buques que atracaban en Puerto La Guaira. Ante esta situación, años posteriores, cuando asume la presidencia Eleazar López Contreras, lleva a cabo unas normas que llamó Programa de Febrero. Y aquí lo que había interesante para nosotros en este momento, aparte de lo que ustedes ya pueden leer, era que creó en ese momento el Ministerio de Sanidad. Y dentro del Ministerio de Sanidad creó el Departamento de Medicina Marítima o Sanidad Marítima. Ese departamento se crea basado en el antecedente de lo sucedido años anteriores en La Guaira con la peste bubónica que arrasó la vida de muchos de los pobladores. Entonces la medicina marítima sí viene enlazada de años anteriores, sí, está enlazada en el pasado. Entonces la medicina marítima está anclada en la historia, en el pasado. La medicina marítima está anclada en el pasado. Como decía la doctora Canals,
en su concepto de lo que es la medicina marítima, sanidad marítima o medicina del trabajo marítimo, como lo queramos denominar. Pero ¿cuál es la importancia del médico marítimo en la seguridad y salud de la gente de mar? Aquí es donde comienza nuestro trabajo, basado en aquello que ya decía, anclada en el pasado, la importancia del médico marítimo en la seguridad y la salud de la gente del mar está basada en eso que decía la doctora María Luisa Canals. Ya vimos, anclada en el pasado, ya vimos un poquito de la historia, un poquito, hay mucho más que contar. Activa en el presente, muy activa en el presente, con grandes perspectivas para el futuro, es cierto. Hoy por hoy, a través de grandes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional, se ha establecido muchas pautas como las directrices internacionales para los reconocimientos médicos del marino, una serie de objetivos, una serie de convenios, viendo hacia dónde, hacia la seguridad y salud del hombre de mar, hacia mares limpios, hacia mayor efectividad de los buques, entre los más precisos. Pero ¿qué hace el médico marítimo? El médico marítimo tiene que llevar a cabo unos exámenes para determinar que este hombre que va para la mar lleve las condiciones físicas y psicológicas adecuadas para que regrese a su casa sano y que él no sea causante de ningún tipo de accidente que vaya a afectar a poblaciones costeras o a su familia en forma directa. Es por eso que se le practica, o es una práctica de medicina preventiva, viendo, conociendo y previniendo cuáles son los riesgos laborales que tiene el marino, estudiando y evaluando las enfermedades profesionales del mundo marítimo, solicitando vacunaciones a los viajeros, y se lleva a cabo entonces los reconocimientos médicos, como les dije, basados en muchas normativas, convenios, como es en este caso el MLC 2010. En el 2010 se establecen las directrices internacionales para los reconocimientos del marino previo al embarque y posteriores. Inclusive eso ya estaba establecido en 1999, pero era muy corto, muy conciso, y este fue mucho más amplio porque ya teníamos más conocimiento de lo que era el riesgo marítimo, lo que el hombre podía enfermarse, lo que el hombre podía desgastarse, y así como eso, muchísimas cosas. Las condiciones higiénicas, las condiciones sanitarias del buque, el tripulante, cómo iba, los pasajeros debían estar bien custodiados. Si estamos hablando de buques cruceros, donde sabemos que en los cruceros hay enfermerías, también hay enfermería en los mercantes, pero en los cruceros, a diferencia que la carga no es un container, ni un tanque de gas, ni un tanque de petróleo, sino gente, personas, humanos, tiene una enfermería con médicos o personal de médicos, enfermeras, médicos del área de la salud, para que puedan atender y darle la atención o la prevención adecuada a esos pasajeros que son, en este caso, la carga que lleva ese buque. Para que todo funcione bien, hay que tener botiquines a bordo en todos los buques, y esos botiquines tienen que estar bien dotados,
ser revisados y certificados por los especialistas. En este caso serían los médicos marítimos, los cuales, de acuerdo al tipo de navegación, cantidad de tripulantes, carga que lleva a bordo, tienen y la distancia o el tiempo que va a navegar, tiene una clasificación en botiquines tipo A, tipo B y tipo C. El médico marítimo debe ser conocedor de las condiciones del trabajo y dar medidas de recomendación al marino y a la empresa manning o la empresa naviera para que no ocurran o disminuyan accidentes o se vaya a establecer enfermedades laborales. Por ejemplo, el hecho de que van los soldadores que usen los equipos de seguridad adecuados, decírselo al marino e informárselo, en este caso, a la naviera. Para que el marino vaya con conocimientos adecuados para atender su salud, cuidar el medio ambiente, cuidar a su compañero a bordo, se crearon los cursos OMI, que son cursos de información sanitaria, pero para los trabajadores del mundo. Esos cursos OMI fueron establecidos a través de la Organización Internacional de la Marina, sí, la OMI, y que son muchos, variados de acuerdo con la categoría o el estatus del marino. Un marino ordinario lleva una cantidad de cursos donde todos tienen, ¿sí? Primeros auxilios, seguridad personal y donde tienen curso de primer auxilio, curso de responsabilidad personal y social, lucha contra incendios y sobrevivencia en la mar, cursos básicos. Hay muchos más cursos que ya se están desarrollando, como se viene desarrollando el mundo marítimo, rápido, concreto y buscando, como dice la OMI, una navegación segura para mares más limpios. La práctica de la medicina asistencial es importante en la parte marítima. El médico marítimo debe estar capacitado para responder a una emergencia a través de la telemedicina. Para ello tiene que tener todos los conocimientos, como vengo diciendo hace rato, de lo que es el buque, qué es lo que transporta, cuántas personas van a bordo, cuáles son los tipos de botiquines, su contenido en líneas generales, etcétera, y cómo prestar una atención a través de la telemedicina idónea para salvaguardar la vida de ese marino. Hay asistencia en los puertos, a veces en las evacuaciones el médico marítimo puede o debe acompañar al tripulante si va a ser repatriado, si este tiene alguna patología o va en estado delicado o de cuidados médicos, y los médicos debemos de realizar ciertos estudios epidemiológicos, estadísticos que se relacionen con la salud de la gente de mar, y así podemos nosotros aumentar nuestra capacidad de respuesta ante cualquier circunstancia médica o cualquier evento en el cual la vida del marino esté en juego o la población donde ese buque va a atracar. ¿Cuáles son los alcances de la medicina marítima? En primer lugar, tenemos la capacitación o capacitar el personal de salud a través de diplomados, posgrados, inclusive magísters, porque el médico no conoce, si no está a bordo o si no va a bordo, no conoce los riesgos, tiene que informarse, tiene que introducirse en el mundo marítimo. No solamente es realizarle un examen médico, físico, psicológico, cardiológico, de laboratorio, una audiometría, una espirometría, porque esa no es solamente la idea. La idea es que tú integres todo eso dentro de lo que él va a llevar a cabo, los riesgos que tiene a bordo,
cómo tiene que atenderlo. Por lo tanto, la medicina marítima hoy por hoy es más preventiva que curativa. Y eso se va a extender cada día más dentro de nuestro campo médico. La medicina marítima se dirige a médicos, a enfermeros, se quiere crear o se ha creado el médico portuario, la medicina hiperbárica o oxigenación hiperbárica también forma parte del mundo marítimo y también está dentro de ese gran panel de la medicina marítima, y a todo aquel personal que esté involucrado con la salud de la población. Esos son los alcances de nuestra medicina marítima. Y así es como se lleva a cabo a través de diplomados, a través de posgrados y magísters. Diplomados, algunos países ya los tenemos, posgrados y magísters. En nuestra sede en España es una donde se está dando a través de la Universidad de Cádiz, conjuntamente con la Sociedad Española de Medicina Marítima. Para que todo esto tenga un enlace y que podamos contribuir todos a que esos pacientes, esa gente de mar tenga una salud cada vez más integral y cada vez mejor, se han ido creando asociaciones. Una de las asociaciones más importantes a este momento es la IMHA, la International Maritime Health Association, que es una asociación constituida por muchísimos médicos de muchísimos países. Si no mal recuerdo, creo que ya somos 165 países que estamos ahí y que formamos parte de esta organización que hoy por hoy estamos trabajando conjuntamente con la OMI, la OIT, la OMS, para darle las pautas requeridas para el examen, la evaluación del marino antes y después de su embarque, es decir, previo al embarque y es una organización que nace en 1997 y que está dando muchas pautas a nivel internacional a través de todos los estudios, los médicos que estamos ahí colaborando, estadísticas, estudios epidemiológicos, etcétera, etcétera, y estableciendo pautas que todos están acogiéndola con muchísimo cariño, por llamarlo así, para mejorar la salud del hombre de mar, reducir riesgos a bordo y por lo tanto esa reducción de riesgo quiere decir que aumentar su retorno sanos y salvos a sus puertos de origen. Pero no solamente quedó la IMA, también tenemos la Sociedad Española de Medicina Marítima, que es fundada en 1989 por la doctora María Canals, junto a 12 miembros, y que su objetivo era colaborar en forma permanente con sociedades científicas, realizar congresos, en los cuales hemos ido bastante, también formo parte de esta sociedad, y inclusive publicar una revista inicialmente física, hoy por hoy ya está digitalizada, donde están todos los trabajos hechos por todos los médicos en nuestras trayectorias, viendo en cada uno de nosotros, inclusive en las consultas o los que trabajan a bordo, ciertas patologías que se vienen repitiendo en diferentes marinos y en las cuales tenemos que atacar para ir reduciendo esa tasa de morbilidad que se viene presentando. Venezuela no nos quedamos atrás y hemos creado nuestra Sociedad Marítima Internacional, se llama SOMEMARPOR, Sociedad de Medicina Marítimo Portuaria, constituida por, actualmente ya son más de 60 miembros, médicos que han llevado a cabo o han realizado un diplomado creado por la sociedad, la junta directiva, que estamos ahí, avalado por nuestra Universidad Central de Venezuela y también avalado por nuestra Universidad de Cádiz en España, la cual nos da el apoyo por el contenido,
por los profesores que forman parte de ella y que su misión primordial es promover la medicina marítima y portuaria en Venezuela, contribuyendo con las sociedades médicas nacionales e internacionales en su desarrollo. Y como hablamos de medicina marítima en los buques, también tenemos que hablar de la medicina marítima portuaria. La medicina marítima portuaria también tiene como base fomentar la medicina preventiva, llevar congresos o realizar congresos nacionales e internacionales para destacar los riesgos en puerto de los marinos que trabajan en puerto o la gente de mar que trabaja en puerto. La constitución o el concepto de gente de mar no es solamente el que está en el buque, sino que también dentro de lo que nosotros tenemos en Venezuela abarca a los trabajadores de puerto. Y participamos activamente en proyectos de investigación para determinar algunas patologías e inclusive, lo más importante, prevenir otras. Seguimos y queremos fomentar, como ya lo tiene España, como ya lo tuvo en unos inicios Italia, creo que volvió a tenerlo, y establecer los centros radiomédicos, que son a través de los cuales un médico en guardia va a prestar la atención médica a todo aquel buque que tenga algún problema de salud, un tripulante, y que ellos necesitan una orientación a la conducta a seguir para mantener la vida y la salud de ese tripulante antes de llegar a puerto o porque el puerto está muy lejano. Otros alcances es establecer cooperación con diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, llevar a cabo protocolos de emergencia, y aquí en este protocolo de emergencia puedo destacar que en Venezuela, cuando el COVID, SOMEMAR, por la Sociedad Venezolana Latinoamericana del Caribe de Medicina Marítima Portuaria, tuvimos una reunión de todos los miembros y llegamos a poner un protocolo de embarque y desembarque en manos de nuestras autoridades marítimas, que en este caso es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, mucho antes de que la OMI, con OIT y la OMS, Organización Mundial de la Salud, establecieran el protocolo. 15 días antes nosotros habíamos establecido ya el protocolo y se lo entregamos a nuestra autoridad máxima acuática. En ese protocolo logramos establecer lo mismo, prácticamente igualito a lo que posteriormente apareció a nivel internacional a través de las organizaciones internacionales marítimas. Se establecieron todos los protocolos para embarque y desembarque de esos marinos afectados o los no afectados que debían regresar a su casa. Queremos crear y fomentar las casas del marino, sitios de recreación, de hospedaje, de estudio, de atención médica para nuestros marinos también, sobre todo en Venezuela, y al igual que España, que es de verdad nuestra madre en esto de medicina marítima, crear también un buque en los mares del Caribe para la atención inmediata de pescadores de gran altura, pescadores artesanales, que son muchos. Cabe destacar que en Venezuela los 3.600 kilómetros de costa que tenemos, hay muchos pueblos pesqueros que viven de la pesca, que se alimentan de la pesca, pero que en sus pequeñas yolas, que son embarcaciones rudimentarias, no cuentan con ciertas cosas como un pequeño botiquín, un radio para emergencia, y eso se está trabajando en él. Entonces eso forma parte de muchos de los alcances que queremos nosotros lograr a través de la medicina marítima, y por supuesto estamos contando con las organizaciones internacionales porque ellos están apoyando y llevando a cabo todo esto. Con esta diapositiva quiero destacar las directrices internacionales para la realización de los reconocimientos médicos de la gente de mar, como les dije, en el 2010, y ahí ustedes tienen la portada del libro, es bastante extensa
y que es solamente los lineamientos, la orientación que el médico que no haya estado a bordo de un buque y que tenga pocos conocimientos del trabajo, a pesar de haber hecho el diplomado, el magíster o la especialidad de medicina marítima, hay que hacer las prácticas, como siempre. Nos graduamos de médicos y hacemos prácticas. Bueno, aquí también hay que hacer prácticas y convivir, palpar cómo se desarrolla, cómo convive, cómo está, cómo vive, cómo se expone el hombre de mar en máquinas, en cubierta, cómo es su día a día para aplicar estas directrices en forma clara y muy positiva. Estas directrices cabe destacar que tenemos nosotros una acotación que ya debe ser revisadas, porque hoy por hoy ya la mujer ha hecho presencia en los buques, pero no hoy por hoy, porque ya la mujer viene haciendo presencia en los buques hace muchísimos años atrás. La primera capitana era rusa, una mujer, y la primera jefa de máquina, mundialmente hablando, era una británica, nacida por supuesto, en Inglaterra. Así que la mujer ha venido incursionando el mundo marítimo hace rato. Hoy por hoy en Venezuela tenemos ya muchísimas capitanas, mujeres, muchísimas jefas de máquina, pero las directrices, falta hacer acotaciones a las enfermedades propias de la mujer, que ahí no están, ya que ese era un mundo muy masculino, y hay que hacer acotación a también a la revisión de los botiquines para tener contenidos dirigidos a la mujer en forma precisa y no tan general como está en este momento, siempre pensando que lo que estaba a bordo era solamente el sexo masculino. Hoy por hoy el sexo femenino ya está invadiendo ese mundo, si puede llamarse así, pero yo diría está aportando el sexo femenino destrezas y conocimientos para colaborar con ese sexo masculino, que ese era su mundo, y mejorar la calidad de vida, mejorar el cansancio del trabajo, con discusiones de casos, con conversaciones, etcétera, etcétera, del día a día, y que enlazados ambos harán una trayectoria más placentera y más segura. Las directrices internacionales para los reconocimientos médicos de la gente de mar son instrumentos jurídicos internacionales, ¿ok? Como le dije anteriormente, establecen normas de visión, audición, físicas, mentales, psicomotoras y la actitud del trabajador del mar. Un ejemplo, un daltónico no puede ser o no debe estar a bordo de un buque, ya que los colores rojos y verdes son fundamentales en la navegación. Por ejemplo, estar en puente, en la sala de puente, en otro también en las máquinas, hay que tener mucho cuidado con eso, y otras patologías como que si no tiene un ojo, si tiene una prótesis ocular, si no escucha bien, tiene prótesis para mejorar la audición, si le falta un miembro. Esas son pequeñas cosas que no puede permitir que el hombre vaya a arriesgarse, porque lo que está es arriesgándose, él arriesgando a la tripulación a bordo, arriesgando un buque y a veces también arriesgando una población que está en las costas donde ese buque puede llegar. A través de las directrices se fomentan cómo se llevan a cabo los reconocimientos médicos, abordan la frecuencia en que debe realizarse los exámenes médicos, y por supuesto, como toda historia médica, el marido tiene derecho a la intimidad y tiene derecho a procedimientos de apelación en caso de que se le niegue la certificación, para que otros colegas en juntas médicas y estudiando su caso y estudiando
en dónde va a navegar, por dónde va a navegar, en qué buque navega, se puedan dar o no se pueda dar un certificado de salud para que pueda optar por los cargos. Seguimos entonces dándonos cuenta de que la medicina marítima sí está basada en la historia, está muy activa en el presente y las perspectivas del futuro son muy grandes. Nunca una inteligencia artificial alimentada por nuestra inteligencia va a ser capaz de responder como respondería esa gran computadora que tenemos que se llama cerebro. Pero nos va a ayudar, eso sí, nos ayuda muchísimo. Para finalizar, no me resta más que desearles que tengan un buen viento y una buena mar, como decimos en el mundo en el argot marítimo, que encuentren y lleguen todos por una navegación tranquila, acompañados de la Virgen la Estela Maris, patrona del marino. Agradecer inmensamente la invitación y la ocasión de estar aquí compartiendo con ustedes estos conocimientos. Espero que les haya sido de su agrado y ahí ustedes ven mi correo electrónico. Estoy totalmente a la orden para cualquier duda, preguntas, que con muchísimo gusto se la voy a responder. Señoras, señores, gracias. Gracias, gracias por su atención. Hasta siempre.